Dios los bendiga en esta mañana especial, espectacular. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Y cuando nuestro hermano Cristian leyó en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 11, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, parece bastante fácil eso de perdonar, ¿no? La verdad es que Jesús lo hace parecer muy fácil, ¿no? Sanaba aquí, sanaba allá, perdonaba aquí, perdonaba allá, yo te perdono, yo te perdono. Y dice, wow, bueno. Y quizás por eso también fue muy criticado por los judíos, por los fariseos, por los escribas, por su manera de hacer estas cosas, sabiendo que el único que podía perdonar era Dios, ¿no? Entonces parece que es muy fácil. Recuerdo mucho, hace algunos años, quiero compartir pantalla con la Biblia esta que está aquí en Windows. Vamos a tratar de hacerlo. Espero que la puedan ver allí. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esto que sucede acá acerca de este milagro que hace nuestro Señor es algo espectacular. Eso me da un poco de risa por algún evento que tuvimos hace, no sé, 20 o 25 años atrás en Ecuador. Hicimos una campaña evangelística que fue algo muy especial. Y nosotros en las campañas en Ecuador, lo mínimo que se repartía para invitar a la gente eran 30.000 volantes, ¿no? Recuerdo que la que más tuvo volantes para una sola campaña evangelística fue la primera que yo estuve allá a fines de los años 80 y imprimimos 80.000 volantes y una docena de personas los repartimos en 2 semanas. Lo curioso de estos volantes del que les estoy hablando tenía un pasaje muy especial que aparece precisamente en Marcos 2, ¿no es cierto? Y lo interesante del pasaje es que decía, cuando Jesús dice, ¿no? Que era más fácil, ¿no? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, toma tu lecho y anda, ¿no? Eso está en el capítulo 2, versículo 9. Toma tu lecho y anda. Y resulta que para esta campaña evangelística allá en Quito, Ecuador, los 30.000 volantes decía, toma tu leche y anda. fue, muy, fue muy chistoso y, y mucho trabajo arreglando cada uno de los 30.000 volantes. Parece que el hombre de la imprenta creyó que el hecho no existía, sino que toma tu leche y anda. Bueno, la leche es un buen alimento, pero no creo que tuviera que ver mucho con el milagro en este caso. Bueno, como decía, al parecer Jesús nos hace sentir que el perdonar es muy fácil. Ahora, pensemos en algo. ¿Qué es lo que hay antes del perdón? Antes del perdón debe haber el pecado, la falta, la transgresión, la ofensa. Normalmente, antes del perdón debe haber alguna de esas cosas. Cuando vemos en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento,
este asunto del perdón, hay un pasaje que es clásico y que siempre la imaginación vuela mucho cuando escuchamos esta palabra del profeta Isaías que encontramos en Isaías capítulo, vamos a Isaías capítulo 1 y vamos al versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando uno escucha esta palabra y mira el contraste, imagínense ustedes una página en blanco, la dividimos, pero ponemos un lado rojo, completamente rojo, como el carmesí, un rojo intenso, como la sangre. Y al lado el blanco. Cuando el profeta está hablando lo que dice Jehová acerca de perdonar él el pecado, es increíble la comparación, el rojo con el blanco. Solo puede cerrar uno los ojos e imaginar ese contraste alucinante. ¿Y saben qué? En el justo medio entre el rojo del pecado, el rojo vivo e intenso, y el blanco, en ese justo medio, ahí es donde vamos a encontrar el perdón de Dios. Puede ser un área entre blanco y rojo, quizás una área rosada, o quizás gris oscuro o gris claro. Pero es ahí, en esa línea pequeña, sin duda infinitesimal, allí está el perdón. Ahora bien, pensemos, ¿es fácil perdonar? Vamos a mirar dos tipos de perdón. El primer perdón, y el que más nos interesa a nosotros como cristianos, es el perdón que recibimos de Dios. Y ese perdón está dibujado en la palabra de Dios de diversas formas, y todas ellas son espectaculares realmente. Vamos a ir al Salmo 103 y en él vamos a mirar primero el versículo 3. Y él dice así el salmista: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando dice todas tus iniquidades, uno podría imaginarse que tal vez alguna se quedaría por fuera. Pero cuando se dice todas, uno entiende que son todas, ¿no? Y miremos luego el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense cómo está lejos el oriente, donde la vista no llega, hasta donde no llega en el occidente. Él hizo alejar nuestros pecados, nuestras rebeliones.
de esa manera, muy, 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 muy lejos. Miremos ahora en uno de los profetas menores. Vamos a ver Miqueas y vamos al capítulo 7, versículo 19, en su segunda parte. Él dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense, hermano, en lo profundo del mar. Hay fosas en el mar que tienen más de 12 kilómetros de profundidad. Y quizás hay fosas donde el hombre jamás, con toda la tecnología, ha llegado hasta allí. Y allá, donde la mayoría de los hombres, por no decir todos, no pueden llegar, allá en lo profundo del mar, Él va a echar todos nuestros pecados. Tanto el Salmo 103 como Miqueas 7:19 fueron dichos para Israel. Pero la promesa del nuevo pacto, que va a aparecer en otro de los profetas, en Jeremías 31, la última parte del versículo 34, leámoslo todo igual. Dice algo espectacular. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Así dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Este mismo pasaje maravilloso, citando en el Nuevo Testamento, o sea, algo que ya nos toca a nosotros, es el pasaje que se usa en Hebreos 8:12, y es el mismo Jeremías 31, 34, que dice, perdón, Hebreos 8, no 12, perdón. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, citando a Jeremías: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Jehová habla de este perdón que va a estar en el nuevo pacto, en la iglesia, en su reino, que es el reino de los cielos, está hablando de un perdón total. Y es especial porque Dios usa una palabra que es maravillosa para todos los que antes vivíamos en pecado, lesionando el corazón divino de Dios. Incluye el olvido. El perdón que recibimos de Dios incluye el olvido y decimos: gloria al Señor, aleluya. Y no es que Dios tenga mala memoria, no, es su decisión, porque así como es el Dios del olvido, también es el Dios de los recuerdos, pero Él decide, pensando en los pecados nuestros,
Él decide simplemente olvidarlos, alejarlos como está lejos el oriente del occidente, arrojarlos en lo profundo del mar. Y todo por su Hijo Jesucristo. Allá en el capítulo 1 de Juan hay una imagen poderosa. Cuando Juan Bautista ve que Jesús venía hacia él, y entonces él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese quitar el pecado del mundo, mis hermanos, tiene que ser a través del perdón de Dios. Ahora nosotros hablemos de el otro tipo de perdón. El perdón que nosotros damos a los demás, como hijos de Dios, como cristianos. Seguramente obedeciendo a algo que fue más un mandato para los apóstoles, pero que seguramente ha escalado toda la historia de la iglesia primitiva como algo que pasó del antiguo pacto cuando fue pronunciado por Jesucristo y que pasó al nuevo. Y eso son las palabras que Jesús manifestó a sus apóstoles en el llamado Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el versículo 44, cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el versículo 48 va a decir: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, eso sí que es un mandamiento, queridos hermanos. Es más fácil pensar que, bueno, Dios es Dios y puede perdonarnos de esa manera, pero nosotros somos simples humanos de carne y hueso. ¿Cómo vamos a orar, a bendecir a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a hacerles bien? Dijéramos que ese perdón que Dios nos pide, sí, es el perdón ideal, pero es un perdón que suele mostrarse, aún en los cristianos, humanamente inalcanzable. Pero es realmente inalcanzable para los humanos. Yo creo que aquí hay que pensar en un perdón que diríamos incomprendido. Muchas veces vemos problemas en la iglesia. Hace muchos años pertenezco a la Iglesia del Señor y he visto muchas cosas, muchas desavenencias, conflictos, problemas, pequeñas guerras. Y he visto a algunos pedir perdón y otros darles el perdón y abrazarse y llorar amargamente para luego, pasando el tiempo, volver a traer el recuerdo de esas cosas que supuestamente ya estaban perdonadas. Creo que cada uno de nosotros siempre
tiene un reto en ver cuánto estamos obedeciendo este mandamiento del Señor. ¿Cuántos de las veces que hemos perdonado a nuestros hermanos o a otras personas, quizás familiares, quizás vecinos o amigos, los hemos perdonado realmente como Dios lo manda? ¿O todavía es un punto de inflexión donde podemos reconocer que no somos realmente como Dios quiere? Y que tal vez nuestro caminar en Cristo, por causa de eso, nos hace caminar cojeando, sintiéndonos culpables, quizás ineficaces e ineficientes o inapropiados como hijos amados de Dios. Es probablemente ese perdón que nos parece incomprensible, es probablemente que ese perdón incomprensible es precisamente la raíz de que en nosotros mismos habite de alguna manera el no perdón. O sea que no comprenderlo es la raíz de un perdón que practicamos en la mayoría de las veces sin juzgarnos a todos o meternos en un mismo costal, pero en la mayoría de las veces un perdón imperfecto. Y yo creo que la incomprensión de ese sentimiento, de esa imposibilidad de dar un perdón como Dios nos manda, y nos manda de alguna manera un mandamiento que tenemos que cumplir si queremos ser hijos de nuestro Padre Celestial, como lo dice allí en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si no podemos perdonar, es probable que tampoco podamos entrar al reino de los cielos. Hablo no del reino en que estamos, sino cuando todas las cosas se descubran tal cual son realmente y podamos ver la gloria de Dios. Es necesario, es una condición sine qua non, es decir, sin la cual no es posible ser hijo de Dios. Ese perdón incomprendido, de cuya raíz está el no perdón o ese perdón imperfecto, tenemos que entrar a comprender el pecado. Porque si Dios nos dio un perdón tan grande, tan completo, tan absoluto, que Él decide olvidar, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Es necesario, pues, lo repito, comprender el pecado. El profeta Isaías relata en su libro, relata la crisis que él tuvo, que se conoce como la crisis del templo.
Vamos a Isaías. Capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hasta el 4 podemos leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dicen que cuando cada ángel de estos, cada serafín, pronunciaba santo, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo como de una neblina. Eso fue una visión aterradora. Y algunos de los comentaristas, hablando de esa santidad de Dios, que Dios es santo, 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 suelen decir que santo es el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Pero yo creo, hermanos, que el significado va un poco más allá que eso. Sabemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos. Pero hay otro comentario que me ha llegado a mí desde hace muchos años, no sé quién lo dijo por primera vez, pero el comentario dice que en el hebreo, a falta de que no hay superlativos, entonces, para que una expresión se vuelva superlativa, entonces se repite hasta 3 veces para decir que Dios es santísimo. Y cuando pecamos, lesionamos gravemente la santidad de Dios. Cuando pecamos, se activa algo en el corazón de Dios, de lo cual no queremos saber absolutamente nada, hermanos. Y es la ira de Dios. Un pasaje que podría expresar esto estaría en Hebreos 10:31, cuando dice el escritor sagrado: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hemos ponderado, hermanos, lo grave del pecado y lo grande y poderoso del perdón de Dios. Cuando nosotros pecamos, el cielo clama por justicia y por juicio. Si no, recordemos para qué ha venido el Espíritu Santo a este mundo. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, todo se resume, todos los pecados desde Adán hasta el momento que el Espíritu Santo vino a este mundo, se resumen en que no creen en el Hijo de Dios, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Qué sencillo. No creen en mí por cuanto voy al Padre. Pero en la mitad, hermanos, de eso está la entrega por parte del Padre de su Hijo amado, para que muriera por nosotros, para que nos redimiera, nos reconciliara, nos justificara, nos salvara del pecado y sus consecuencias. Es difícil saber cuál es el costo de nuestras transgresiones. Somos responsables por la muerte del Hijo de Dios. Si no hubiese pecado en el mundo, eso no hubiese pasado. ¿Cómo se calma la ira de Dios? Con una fe deficiente y obedeciéndole deficientemente en lo que Él espera de nosotros. Creo, hermanos, que tenemos que empezar a ponderar más lo que significa el haber sido perdonados por Dios. Estoy seguro que cuando la ira de Dios comenzó, se sobrepuso sobre ella el amor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando esa ira seguramente quería aplastarnos por el daño inmenso en el corazón de Dios, se sobrepuso el amor sobre todas las cosas para perdonarnos. ¿Y de qué manera, hermano? Perdonarnos antes de que todavía hubiésemos pecado. Y eso me hace pensar también de que debemos considerar cuán valiosos somos para Dios. Cuán valiosos somos para Dios. ¿No sería más fácil aplastar a ese hombre que le dio la espalda cuando creó un universo, un mundo completo para que disfrutara de él, y este hombre le da solo la espalda? ¿No era más fácil acabarlo? Pero no, hermanos, aparece precisamente el amor. Y aparece también la única cosa que podría salvar al mundo: la sangre. La sangre de un hombre, pero no de cualquier hombre, del Hijo de Dios, de su propio Hijo.
Entonces, en este proceso de perdón encontramos amor, muerte, resurrección, sangre, justificación, reconciliación y salvación. Si recibimos algo tan grande, ¿por qué no podemos perdonar como Dios nos ha perdonado? Podemos rezar aquel Padre Nuestro, esa oración que enseñó Jesús a sus apóstoles. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que si Dios nos hubiera perdonado como nosotros perdonamos, quizás tendríamos un pie en el cielo y otro en los infiernos. Tenemos que valorar más lo que Dios en su amor infinito concibió en sí mismo. No tener en cuenta el mal tan grande causado, pero siendo Dios y Dios de ira y también Dios celoso y de justicia, tener que hacer justicia. ¿Y de qué manera? Vamos a mirar un texto que escribió el apóstol Pablo en el libro a los Romanos. Está en el capítulo 5. Y vamos a ver desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué belleza! Cristo murió por nosotros. Deberíamos ver el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuál es ese amor? Que Cristo, cuando éramos débiles, murió por nosotros, porque esa debilidad era impiedad. Y siendo injustos, Él mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podemos decir? Yo diría, tenemos que hacerlo mejor si queremos ver la gloria de Dios. Pues mucho más, versículo 9, pues mucho más, estando justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Aquí hay dos cosas importantes, hermano.
justificados en su sangre, es decir, perdonados. El momento, hermanos, en que ahí es cuando somos reconciliados con Dios por su sangre. Y luego de esa reconciliación, salvos de las terribles consecuencias del pecado, salvos de la ira divina. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, comparándolo con el versículo anterior, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por su sangre. Entonces, siendo reconciliados, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál vida? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiese resucitado, todos seríamos culpables de su muerte. Pero como el muerto resucitó para darnos vida y ser salvos de la paga del pecado, que también está en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, pero tenemos vida, justificados, reconciliados, salvados de la ira del Señor, de Dios. Y va a decir luego, y no solo esto, también nos gloriamos de Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí, hermano, porque es un regalo de amor de Dios. El haber muerto en esa cruz fue un regalo de Dios. ¿Creen, hermanos, que perdonar es fácil? Si se lo preguntamos a Dios, nos va a decir, es que no han oído, no han sabido que yo amé al mundo antes de hacerlo, que antes de hacer el mundo él sabía que el hombre iba a pecar y más sin embargo envió a su hijo, envié a mi hijo para rescatarlos. Vaya que es difícil perdonar. Pero para nosotros, hermanos, y por el mandamiento de ese Dios amoroso, no debería serlo tanto. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Y entendemos muy poco de lo que valemos nosotros mismos para Dios. Y muchas de nuestras deficiencias en nuestra vida cristiana se basan en eso, hermano. Que todavía la mayoría de nosotros no hemos entendido el amor de Dios y la entrega de su Hijo. Yo puedo recordar a Jesús cerca de Jerusalén, allá en esa montaña de los Olivos, orando, pidiéndole a Dios por un plan B, que es imposible para Dios que el pecado no tenga una remisión, un pago. Es imposible. Y se lo hizo saber a su hijo
dejándolo colgar de una cruz, como un maldito, para que su santidad volviera a su lugar. ¿Qué podemos decir, hermano? Yo volvería a Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas gracias, queridos hermanos, por su fina atención. Que Dios bendiga su palabra en ustedes y que esta palabra les anime a ser cada vez mejores siervos de Dios, mejores hijos suyos, mejores hermanos de Cristo, dignos de la gloria venidera. Bendiciones.